noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 140 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas en vivo. Al otro lado del Atlántico, ya que yo aún aparezco por Buenos Aires, desde Madrid nos acompaña Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? Muy bien, encantado como siempre de estar aquí. Perfectamente. Juan Antonio, quisiera que comencemos esta conversación con un recuento tuyo de lo vivido en tu último viaje a Moscú. ¿Qué tal la situación por ahí? ¿Qué tal tu percepción de las cosas? ¿Cuán parecida o cuán distinta la situación con respecto a Occidente? ¿Cómo puedes presentar ese viaje, Juan Antonio? Bueno, vamos a ver, el viaje era para asistir a un congreso sobre la desinformación, lo cual pues, ya sabes que está de moda en todos sitios, ¿no? En este caso, lógicamente, la desinformación iba más enfocada a la desinformación que hacen los medios occidentales, como es lógico y normal. Eh, la asistencia, bueno, más de 1.200 personas, representantes de casi 60 países. Voy a contar un detalle, porque yo creo que esto es importante. Como suele ser habitual, ¿no?, en este tipo de congresos, suele haber dos idiomas, el del país, en este caso el ruso, y el inglés. Pero bueno, teníamos allí a un colega argentino, a otro uruguayo, a otro peruano, a otro venezolano, yo que venía de España y alguno más, y decidimos que una lengua que hablan 700 millones de personas, que teníamos que hablar en español. Y así se hizo, y se habló en español. Lo Ajá. cual es una pequeña victoria frente a la imposición de una lengua a nivel global que cada día se justifica menos. De hecho, ya en la reunión de los BRICS en Kazán, el inglés ya no fue un idioma oficial de la cumbre. ¿Y la reacción de los rusos, Juan Antonio? Bien, muy bien, muy bien, lo entendieron perfectamente y, oye, pusieron los traductores, lo pusieron todo, o sea que, y además in situ, quiero decirte que no fue una decisión allí mismo, o sea que no, Qué bien. no era algo preparado, ¿no? Asistieron, bueno, pues entre los asistentes y que intervinieron, bueno, Steven Seagal, el actor norteamericano, incluso también había un ex asesor de Biden que asistió, sí, sí. Estaba María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, el director de la agencia TAX, altos mandos de la inteligencia rusa y de la policía. Bueno, en fin, esto así como quizás como los más significativos que yo recuerdo, ¿no? Seguramente me estoy olvidando de personas influyentes importantes, ¿no? Sería largo empezar a contar cosas que se hablaron allí. Yo me enfoqué en el tema de la ciberinmunidad. Ya sabéis que es un nuevo concepto que va más allá de la ciberseguridad. Si todos sabemos el problema que hay con la ciberseguridad de los sistemas informáticos. Y bueno, pues a partir de los trabajos de Kaspersky, la empresa informática rusa, pues se intenta dar un paso más adelante, que es que no reaccionar a cuando existe ya un ataque a la seguridad informática, sino prever los sistemas para que estén preparados para esos ataques, al igual que el sistema inmunológico de cualquier animal o humano ya está preparado para afrontar cualquier ataque antes de que se produzca. Cualquier un virus, una bacteria, lo que fuera, ¿no? Pues eso es un poco, conceptualmente sería algo similar, ¿no? Yo me enfoqué más en eso, teniendo en cuenta además la ciberinmunidad no afecta solo, no tiene que servir solo para aumentar la seguridad de los sistemas informáticos, sino también para los sistemas cognitivos. Es decir, una cierta inmunidad a la guerra cognitiva que viene a través de los medios de información, comunicación y las redes sociales, ¿no? Este era un poco el tema de mi intervención. El decir que, por supuesto, en los medios occidentales no se han hecho eco del Congreso, porque cosa ya previsible, y en todo caso, si se han hecho eco, ha sido para denunciar cómo había extranjeros, en este caso un español o de otros países, en un congreso en Moscú. Claro, esto es
porque al final, ya, es decir, todo el que va allí, pues si lo organiza entidades cercanas al Kremlin, pues ya es evidentemente forma parte de la guerra, ¿no? De la guerra de la infoguerra, ¿no? Es decir, lo habitual. El importante, pues algunos datos que surgen en el Congreso y que en los informes y que sí que son significativos porque explican muchas cosas. Por ejemplo, decir que en los últimos años, en los últimos 10 años, la lectura de la prensa ha bajado de un 74,6% a poco más de un 14%. De la televisión también ha bajado ya del 50%. Claro, esto pone muy rabiosos a los medios corporativos que han hegemonizado la información que se le da a la opinión pública y el relato que se le suelta a la ciudadanía. Y claro, esto los tiene muy rabiosos, ¿no? Muy rabiosos. Arañan las paredes y se ponen a insultar a todo el mundo y a señalar, porque, claro, les afecta muy directamente y les afecta sobre todo al bolsillo de los inversores y de los accionistas. Ahí donde tienen un gran problema. Aparte de que afecte, lógicamente, a los intereses políticos. Por lo demás, el ambiente en Moscú, como siempre, magnífico. Yo sé que alguno me dirá, ¿qué voy a decir yo? ¿No? Y bueno, pues yo entonces repetiré lo de siempre. Es decir, el que no me crea lo tiene muy sencillo. Se coge 7 días de vacaciones, se va para allá y lo ve, ¿no? Y además seguro que lo va a pasar bien, puede hacer muchas visitas culturales y puede observar el ambiente. Hablando con los rusos, lo que sí se puede comprobar cada vez más es el distanciamiento de Occidente. Es decir, antes era ya la desconfianza absoluta, ahora ya es no los queremos ver ni en pintura, ¿no? Es decir, hay un distanciamiento, una fractura cada vez mayor, lo cual es entendible y comprensible. No es bueno ni para Occidente, yo creo, ni tampoco es que sea lo mejor para Rusia, pero claro, dada la situación como está, pues es como hay que aceptarlo, porque es que es así, es decir, y lo estamos viendo en las últimas semanas, cómo vamos de provocación en provocación y intentando ver si escalamos la guerra, si mantenemos la guerra, si mantenemos esta situación, que lo único que hace es agravarse cada vez más hasta el punto de que mm, si hace meses podíamos pensar hombre, que corría un peligro de que la guerra se generalizara a toda Europa, es que ahora lo que podemos pensar es que existe un peligro incluso de escalada nuclear. Y eso sí es muy preocupante. Así que esto es más o menos lo que puedo decir de la visita a Moscú. A propósito de tu descripción de Moscú, recordaba hace unos días la publicación de una tuitera muy famosa con una foto muy bonita de una calle iluminada con luminarias navideñas bajo el título de Luces de Londres y por debajo los comentarios, la calle, no recuerdo qué nombre, de Londres, y de hecho al fondo de la foto aparecía bien clara una de las torres del Kremlin. Así que presentaban como Londres Claro. a la A Moscú. ver, Moscú tiene que estar a oscuras, ¿sabes? Es decir, porque según la percepción que nos quiere dar la gusanera mediática occidental, pues Moscú es una ciudad oscura, gris, donde la gente tiene cara triste, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues repito, de verdad, es decir, es normal que la gente ponga ese tipo de fotografías, o podemos poner muchas al respecto. Es decir, pero es que sí, es que lo más sencillo es cogerse unos días de vacaciones e irse, ¿no? Es decir, es así y lo ve cualquiera, ¿no? Es decir, bueno, pues detalles. Hubo un intento de que pudiera ir a una función del Bolshoi, imposible, no había entradas. Claro. Y os aseguro que el Bolshoi es muy caro, no había entradas. Entonces, bueno, pues esta es la percepción que uno puede tener y no sé, es que ya digo, es decir, yo imagino que algunos pues, pensarán que yo estoy haciendo aquí propaganda rusa, ¿no? Y digo, bueno, pues que lo vayan y lo vean, ¿no? Es que no, Juan es así, Antonio, una pregunta muy, muy turística. Los precios en Moscú.
¿Qué tal con respecto a los precios en España, por ejemplo, en Madrid? Si uno Hombre, a quiere ver, una cerveza en un bar, por ejemplo, ¿más o menos parecido o? no, es decir, hay diferencias. Es decir, también depende de dónde vayas, ¿no? Pero hay diferencias. Generalmente está todo más barato. ¿M? Hay cosas que tienen un precio similar, ¿no? Al que pueda haber en algunas ciudades occidentales. ¿M? Pero claro, hay una especie de salario diferido que sí que pesa mucho en la capacidad adquisitiva de los rusos. Por ejemplo, la gasolina está a 50 céntimos más o menos de euro, ¿eh? Ujú, Que prácticamente como si fueran también 50 céntimos de dólar. Hay que entender que la gasolina en España está a 1,5 euros. sí, Y, sí, sí. y ahora está relativamente bien, ¿eh? Sí, Normalmente sube a unos recuerdo, 70, unos sí, 80, 2 en euros. Alemania la recuerda a 2 en un momento Sí, también. sí, sí, es decir, con lo cual está un tercio. Sí, Claro, eso cualquiera que sepa lo que es utilizar el vehículo para ir a trabajar o para trabajar, bueno, sabe lo que eso pesa a la hora de la capacidad adquisitiva de cualquiera de nosotros, ¿no? Es decir, el transporte público igual, es mucho más barato, los taxis son mucho más baratos, salvo que uno se vaya a un restaurante de mucho lujo, pues también es más barato comer fuera que en eh, cualquier restaurante en Europa Occidental. Entonces, eso se nota mucho. ¿M? ujú, El- Se nota también que hay más dinero. ¿M? La gente tiene más dinero para consumir, lo cual recalienta mucho la economía y hace también elevarse los precios, ¿no? Es decir, es normal, son estas situaciones que hay que ir calibrando para que no se desmanden, ¿eh? Pero es lo que suele ocurrir con una economía en expansión, ¿no? Es decir, yo recuerdo en España, el España va bien del presidente Aznar en su día y pasaban estas cosas. Claro, empezó a haber tanto dinero y la gente consumiendo tanto que al final tienes que buscar un límite para que todo no se descontrole, ¿no? Pero vamos, es decir, en general, bueno, poca preocupación por la situación militar en Ucrania, algo más de preocupación, pero con mucho cabreo por la situación de enfrentamiento con la OTAN y con Occidente. Y bueno, pues haciendo su vida, ¿eh? No hay, es decir, no hay sensación, ¿eh? Y esto es bueno y malo, ¿eh? No hay sensación de que se esté en una guerra que nos va a afectar inmediatamente y que esto, para nada, para nada. Moscú con sus atascos habituales, porque hay mucho tráfico, con la gente en la calle y absoluta normalidad. Y una más sobre la gente en la calle, Juan Antonio, más allá de la ausencia de la sensación de una guerra inminente o algo similar, el moscovita o el ruso en general aparece tan desinformado, tan completamente perdido respecto a la situación geopolítica actual como el occidental o un poco No, menos presa de esas narrativas no, delirantes acá a ver, hegemónicas. bastante menos. Pero es que, aunque parezca mentira, y algunos se escandalizarán, sobre todo de la gusanera mediática española, es que el nivel de desinformación de los medios rusos es bastante menor que el de los medios occidentales. Entonces, quieras que no, pues hay un poco más de información. También se trata más en los medios habituales, de telediarios, informativos y demás, se tratan más las cuestiones internacionales. Es decir, es decir, no sé cómo será en Argentina, ¿no? Pero mira, en España basta cogerse una hoja de papel y un bolígrafo y ver un telediario, en cualquiera de los canales, ¿eh? Y empezar a apuntar el tiempo que se le dedica a las noticias y verán que las noticias internacionales ocupan relativamente poco tiempo en contraposición con los sucesos, las noticias de la salsa rosa, de los deportes, o mucho de la política nacional, que a veces es comprensible, pero otras veces algunas de las noticias no son realmente comprensibles, ¿no? Es política de baja estofa, ¿no? O de casos de corrupción y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, lógicamente, si se dedica más tiempo a la situación internacional, pues el nivel de información suele ser relativamente más alto. Y eso se nota, eso se nota.
y el nivel de los bulos, tanto que les gusta aquí hablar de los bulos, pues hombre, vamos a ver, es que, mira, aquí ronda un bulo por Occidente desde hace días y días, que es la presencia ya en combate de 10.000 norcoreanos que nadie ha visto. Es un profundo bulo que repiten como cacatúas todos. Nadie ha visto nunca a esos coreanos. ¿Eh? Es más, allá hay vídeos de cachondeo de unidades rusas donde se filman diciendo, a ver, que traigan a nuestro coreano. Y te traen a uno de Buriatia, que lógicamente es igualito que un coreano, porque claro, son de la zona. Es decir, entonces, bueno, pues este nivel de bulos o las milicias hutíes que ya están combatiendo también en Ucrania, ¿no? Es decir, este nivel de bulos, de auténtico insulto a la inteligencia de los espectadores o de los lectores, esto no se ve allí. Esta es la realidad, esto no se ve allí. No sé, lo harán quizá de forma más fina, lo harán de forma más civilina, más sutil, puede ser. Por supuesto, todos hacen propaganda, eso es lógico y normal. Pero, hombre, el nivel de los bulos en Occidente es que es insultante, es que es infame, es de un nivel de vagancia intelectual asombrosa, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, claro, no ocurre así, vamos, ni muchísimo menos, aunque solo sea además por la cantidad de invitados, muchas veces extranjeros, muchos norteamericanos, que intervienen en televisiones rusas, en programas y demás. Es que es imposible de ver en Europa Occidental. Es decir, que se invite a un ruso, es decir, a participar en un debate o en una intervención o un análisis en televisión, nada imposible de ver. Es decir, entonces, claro, ya es muy distinto. Yo creo que el nivel de información en ese sentido es mayor. Con lo cual, bueno, pues unos con más acertadamente y otros menos, la gente sí que está más al tanto de lo que ocurre, ¿no? Ujú, interesante. Aparte de la apertura que significa el hecho de estar en los BRICS y en otro tipo de organizaciones multipolares, que hace que las noticias, por ejemplo, de China o de India o de Oriente Medio sean tan importantes como otras noticias, ¿no? O de África. En cambio, en los medios en la Europa Occidental, al menos, tú conoces más los medios latinoamericanos, poco menos que las noticias propias de los países de nuestro entorno y de Estados Unidos, ¿no? Es decir, y lo demás es como si no existiera. Es decir, ¿cuándo alguien sabe lo que está ocurriendo en Pakistán, por ejemplo? ¿Mm? Pues están ocurriendo cosas en Pakistán o en Georgia. ¿Alguien sabe lo que está ocurriendo en Georgia? No se dice nada. Es decir, no interesa, les importa un rábano. Es decir, no, con lo cual, pues evidentemente la población está menos informada aquí que allí, que donde sí se hacen eco mucho más de noticias, por supuesto, de China, ¿no? De India, de todo el sureste asiático, de la propia Latinoamérica. Es decir, aquí, medios españoles, de verdad, aquí para que se hagan noticias de Latinoamérica es porque Milei ha hecho alguna o porque hay que meterse con Maduro. Pero es poco más, ¿eh? O si ha habido alguna intervención así un poco sonada de la presidenta mexicana, ¿eh? Pero poco más. O sea, poco más. Es decir, no hay, y además no tiene ningún interés en darlo. Es machacar siempre con lo mismo, ¿no? Es decir, lo que digan en Bruselas, lo que digan los gobiernos principales de la Unión Europea y lo que digan en Estados Unidos. Eso es muy importante, ¿eh? Lo que sea, ¿eh? Es decir, Biden saca a pasear al perro, ¿eh? Y esto sale en las noticias, ¿no? Entonces, bueno, pues, claro, esto al final se nota. Se nota. Aparte podríamos hablar de niveles culturales en cuanto a, incluso de interés de la gente por los temas, ¿no? Es decir, las sociedades occidentales también es verdad que hay mucho desinterés por estas cosas, con lo cual los medios de comunicación a veces también lo que hacen es dar a la gente lo que más le interesa, ¿no? Es una garantía de éxito, ¿no? En los programas, mientras que tocar temas que caen muy lejos, pues igual no tiene tanto interés, los medios saben que no tiene tanto interés y lo obvian, ¿no? Entonces, esta es la situación. Ujú, interesante. Em, Abandonando por un momento Rusia y estableciendo el foco en la geopolítica global en el marco del escenario de la guerra en Ucrania.
Juan Antonio, ¿qué lectura realizás de la situación actual tras la autorización de Estados Unidos respecto al ataque con misiles estadounidenses contra el territorio ruso en profundidad? Lo mismo de los franceses y los británicos con sus respectivos misiles. La respuesta de Rusia con el Avellano, con el Arieshnik, como demostración nada más y nada menos, aparentemente sin cabeza explosiva, solamente con la energía cinética generando un desastre, una cosa extraordinaria desde lo militar este arma. Y ahora la expectativa relativa a la respuesta de Occidente frente a esto. ¿Dónde aparecemos? Bueno, pues a ver, la situación en ese sentido no anima a ser optimistas, ¿eh? Es decir, la realidad es que la administración Biden ha decidido mantener una escalada. No es nueva. A ver, si esto hay que verlo con perspectiva. No es que nos echemos las manos en la cabeza ahora porque Biden ha autorizado el uso de misiles, no son de largo alcance, esto hay que decirlo, ¿eh? De largo alcance es a partir de más de 5.000 kilómetros. Los de alcance intermedio es de 1.500 a esos 5.000 kilómetros, y por debajo de 1.500 estamos hablando de alcance medio, y si es por debajo de 300 de corto alcance. Con lo cual, realmente lo que está ahora sobre el terreno son misiles de corto alcance. Esa es la realidad. Lo que pasa es que, bueno, pues aquí, es decir, da para dar la sensación de que se ha tomado una gran decisión, pues se habla de largo alcance. Lógicamente, el lado ruso entiende que para su discurso de enfrentar el desafío de la escalada, pues hablan de largo alcance, pero desde el punto de vista militar no es largo alcance. Esto para tenerlo claro. Autorizan el uso de misiles hasta un alcance de 300 kilómetros, pero eso no es lo importante. Lo importante es que sea sobre territorio ruso. Eso es lo que tiene importancia en la autorización que realiza la Casa Blanca y después los perritos falderos que van siempre detrás, ¿no? El Reino Unido y el gobierno francés. Pero van detrás y entonces autorizan. Ya la expresión nos indica el grado de sumisión y dependencia absoluta que tiene el régimen de Kiev de sus amos extranjeros. Es decir, le autorizan no tienen autonomía para hacer lo que ellos consideren. Si necesitan la autorización. Es decir, la gestión de la escalada la realiza Washington. Así. La OTAN, ¿quién manda en la OTAN? Washington. Luego la gestión de la escalada la realiza Washington. Y decide ahora autorizar el uso en territorio ruso de esos misiles. Digo que esto no debería sorprender ni echarnos la mano en la cabeza, porque esta escalada ha venido siendo así desde el comienzo. Podíamos recordar el hecho de no vamos a enviar armas letales a Ucrania, se enviaron armas letales, no vamos a enviar armas que sean ofensivas, solo defensivas, se enviaron armas ofensivas, no vamos a enviar tanques, se enviaron tanques, no vamos a enviar misiles como los HIMARS, cohetes, se enviaron, no vamos a enviar bombas de racimo, se enviaron bombas de racimo, no vamos a enviar aviones, se enviaron aviones F-16. Ahora han sido este tipo de misiles, han sido lo de las minas antipersonales. Hay que recordar que tanto las bombas de racimo como las minas antipersonales están prohibidas por el derecho internacional. Es decir, cuando Ucrania las utilice, podremos decir que, bueno, están cometiendo una acción contraria al derecho internacional y al derecho de guerra. Pues sí, aunque creo que Ucrania no era firmante por ejemplo, en el tema de las minas antipersonas, pero los países occidentales sí. Y están siendo cómplices de los crímenes de guerra que se cometan con esas armas. Esto hay que ser consciente. Cuando la gusanera mediática en España y en Occidente habla de
los crímenes rusos, la agresión rusa, hay que decir también, y los crímenes que estamos cometiendo dando armas prohibidas a un régimen deslegitimado totalmente para que las utilice contra la población civil. Porque eso es lo que vemos fundamentalmente. Es verdad que algunas veces intentan alcanzar alguna infraestructura crítica, bueno, crítica, algún depósito de combustibles o de armas o lo que sea, pero muchas de las veces caen sobre ciudades y mueren civiles. El último ha sido un autobús, han muerto 4 civiles. Entonces, esto tiene que ser la gente consciente de que estamos enviando armas prohibidas a un régimen absolutamente ilegítimo. Bien, pues ahora ha sido estos misiles bueno, pues lo único que pasa es que llega un momento en que, claro, obligan a la respuesta, ¿no? Y la respuesta rusa ha sido la utilización de un arma secreta hasta este momento, que es el misil, el avellano, que es con el que se hacen las varas para golpear, ¿no? Que había un personaje, el tío de la vara, que se dedicaba a hacer justicia golpeando con una vara de avellano, lo cual no deja de ser un poco sarcástico todo el tema, ¿no? Y bueno, pues el avellano ha sido claramente un aviso. ¿Y por qué ha sido un aviso? Porque, primero, es un misil nuclear que no llevaba carga nuclear. Segundo, ni siquiera llevaba carga explosiva. Simplemente se le lanzó con las ojivas sin carga explosiva y simplemente la energía cinética de caer en vertical sobre los objetivos a una velocidad de 3,47 kilómetros por segundo genera tal onda, bueno, primero, tal entrada dentro de tierra, es decir, el impacto subterráneo porque se clava en el terreno a esa velocidad y genera tal onda expansiva que destruye todo lo que haya a su alrededor. Esto ha sido, y esto, bueno, pues dicen, ¿esto qué es? Esto es un aviso. Y esto es un aviso fundamentalmente para dos cosas. Una, porque es un misil que está enfocado de alcance intermedio, es decir, máximo 5.000 kilómetros, y está enfocado fundamentalmente a la destrucción de instalaciones militares críticas, por ejemplo, bases aéreas. Y también para búnkeres. Y los búnkeres, ese tipo de búnkeres que están a 70, 80, 100 metros bajo tierra, con capa de hormigón, como estaban las galerías de esta factoría que ha sido atacada, que estaba preparada para resistir impactos de misiles de crucero y armas nucleares que se realizaron en la Unión Soviética, pues esos búnkeres son los que se utilizan para los estados mayores y también para los dirigentes políticos. Palacio de la Moncloa en Madrid, en el Elíseo en París, el Downing Street en Londres, tienen sus búnkeres donde se supone que la dirección política del Estado se refugia en un momento de alarma nuclear. Pues bien, el aviso está dado. No les va a servir de nada esconderse en esos búnkeres. No les va a servir de nada. Esta vez, los ricos y poderosos que se escondan en sus búnkeres van a sufrir lo mismo que los pobres que están en la superficie. Ese es el aviso. Ahora bien, este aviso significa que la OTAN va a entrar en razón y entonces va a detener la escalada. Pues, primero, porque lo que vemos es que no. Y segundo, por lo que es su doctrina, creo que tampoco. ¿Cuál es la doctrina OTAN al respecto? Ellos es una doctrina enfocada en los costes, ¿no? Nosotros decimos un poco doctrina de aplicación del mercado capitalista a la geoestrategia militar, ¿no? Es decir, la doctrina de los costes. ¿Qué dice? Que yo tengo que escalar hasta conseguir que los costes que tenga para el enemigo mantener la guerra sean superior a los beneficios, a los posibles beneficios. Y entonces, como es un actor racional, se sentará a negociar. Esta es la estrategia que sigue la OTAN. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué no les va a funcionar? Y no está funcionando hasta ahora, ¿no? Pero vamos, no está funcionando desde el comienzo. Pues porque la doctrina militar rusa no es la de los costes, es la de la amenaza.
si ellos sienten que hay una amenaza, no importan los costes. Es decir, si sienten que hay una amenaza, da igual lo que me vaya a costar. Es decir, yo voy a responder. Y, bueno, históricamente ha sido así. Basta recordar la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, que le costó 27 millones de vidas a los soviéticos, porque que pensaban que existía una amenaza existencial para su país. Daba igual los costes. Esa guerra había que ganarla como fuera, porque estaba en juego la existencia propia del Estado y la pervivencia de la nación rusa. Entonces, como vemos, es una mentalidad absolutamente distinta. Son doctrinas que no tienen nada que ver. Y ahí es donde creo que Occidente comete el error. Piensa seguir escalando, pensando que en algún momento Rusia se va a sentar a negociar en función de una cuestión de coste-beneficio. Pero claro, si eso no es así, estamos todos en peligro, porque en algún momento esa escalada puede llevar a que la respuesta sea de otro tipo, ¿no? Y aquí podemos hablar, por ejemplo, de, bueno, claro, si los analistas se dedicaran a estudiar y no a aparecer por las tertulias de la gusanera mediática, pues a lo mejor se enterarían de algo. Existe una cosa en la doctrina militar rusa que se llama disuasión prenuclear. Esta tiene una serie de niveles, la famosa escala de Kokoshin-Valuevsky, que son dos geoestrategas soviéticos y que esto ha sido heredado por la doctrina militar rusa. Esta escala tiene 5 niveles. El nivel más bajo, que es en el que más o menos estamos ahora, es cuando existe una serie de operaciones militares locales con armas convencionales, despliegue de tropas, maniobras, despliegue de sistemas de armas ofensivas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que se llama fase de contención política y militar. Esa es la fase en la que, bueno, pues nos estamos moviendo en el conflicto, en la operación especial en Ucrania desde hace 2 años y medio. El siguiente nivel de escala que se puede producir en cualquier momento es que pasemos una guerra a gran escala, convencional, pero a gran escala. Es decir, ¿eso cuándo puede ocurrir? Pues si en un momento determinado Rusia decide que tiene que responder a las acciones de la OTAN en las propias bases de la OTAN de donde salen esas amenazas. Por ejemplo, bases en Polonia, donde se transfiere el material occidental que luego pasa a Ucrania para que sea disparado desde Ucrania. Si eso ocurre, implicará ya un choque directo de la OTAN con Rusia. Por lo tanto, ya subiríamos de escala. Estaríamos hablando de una guerra a gran escala. Todavía eso no es guerra nuclear ni nada por el estilo. Esta es a la fase que podríamos pasar en cualquier momento si esto sigue así. Si los locos de la Casa Blanca y el resto de los chiflados, de los que están en pleno delirio de los gobiernos occidentales, siguen en la tónica en la que están en estos mismos. Hay un tercer punto, que es cuando ya en este caso Rusia, decide atacar una ofensiva de ciberataques y a la infraestructura enemiga, así como ataques aéreos y navales a bases y cuarteles generales de la OTAN. Entonces ya estaríamos, es decir, sería un nivel mayor, ¿vale? Y entre esos objetivos estarían, por ejemplo, todos los satélites, todo el tema de satélites. ¿Por qué? Porque si hubiera que escalar a la siguiente fase, evidentemente tú tienes que impedir que las comunicaciones para que haya una respuesta del enemigo se puedan producir fácilmente. Por lo tanto, todos los sistemas satelitales y de comunicaciones, radares y demás, deben ser objetivos. Claro, lo siguiente que viene ya en la escala sería el escenario nuclear. Y ahí ya pasaríamos de la disuasión prenuclear a la nuclear, ¿no? Donde primero habría una ofensiva para desactivar totalmente todos los sistemas de alerta temprana y defensa aérea,
y posteriormente el lanzamiento de armas nucleares tácticas o estratégicas si la escalada es global. Entonces, bueno, si uno explica esto, pues es verdad, todavía no estamos en el umbral, no estamos en la fase 4 o 5, en el cual ya nos indicaría claramente que vamos al enfrentamiento nuclear. Pero estamos a punto de bordear la 2. Y de la 2 a la 3 hay muy poco trayecto, el camino es muy corto. Con lo cual sí que estamos en una situación muy peligrosa, en la cual, bueno, pues en esta huida hacia adelante que pretende la OTAN, pues realmente nos está poniendo en peligro a todos, ¿no? Es decir, y esta es la terrible situación. ¿Qué pasa? Pues que la OTAN tiene que buscar en estos momentos varias cosas. Una es evitar la derrota de Ucrania, o al menos poderla adornar de tal forma que no parezca una derrota, porque si no, eso puede llevar consigo una crisis terminal de la propia OTAN. Pero luego, además, hay toda una serie de mayores objetivos, ¿no? Por ejemplo, de Estados Unidos, que es quien manda en el tinglao, que es el control y el vasallaje de toda Europa. Esto lo estamos viendo desde el comienzo prácticamente del conflicto en Ucrania, un aumento del vasallaje. De hecho, ya la Unión Europea no es más que es una rama política de la OTAN, es decir, se ha convertido en eso, y se ha iniciado todo un proceso de desindustrialización, de fuga de cerebro, de consorcio, de capitales, fundamentalmente hacia Estados Unidos. Europa es la que se encuentra en una situación cada vez peor, y bueno, y eso hace que sea cada vez más vasalla de Estados Unidos, más dependiente, lo cual eso interesa a la geoestrategia norteamericana. Y además, si en algún momento determinado se pasara una guerra a gran escala, sería en territorio europeo. Con lo cual, ¿quién lo sufriría también? Los europeos. Es decir, ellos se mantendrían en esa especie de isla continente que está en Norteamérica a salvo de estas consideraciones, ¿no? de esta cuestión. Pero es que además interesa a Estados Unidos mantener la guerra como sea porque son grandes beneficios para su complejo militar industrial. Y es que, es decir, hay que recordar el peso que tiene el complejo militar industrial en la economía norteamericana. Es que es muy importante. A eso hay que sumarle más cosas. Bueno, pues el desgaste de Rusia, bueno, sea mayor o menor, también el poner en dificultades a los BRICS, pues claro, la guerra se alarga y esto de alguna forma pues fastidia un poco a todos, porque son relaciones comerciales, hay sanciones, hay bloqueos, es decir, todo este tipo de cosas, ¿no? Por tanto, lo de eternizar el conflicto le interesa a Estados Unidos. Pero además hay otros dos factores más que también le interesan. Uno, avivar el miedo de la amenaza rusa para controlar más a los gobiernos europeos, que son absolutamente dependientes de la defensa norteamericana. Porque todo lo demás realmente es ridículo. Lo que hay en Europa para hacer frente en un momento determinado a una guerra a gran escala, una guerra de desgaste, es ridículo. Y si se aviva el miedo a los propios gobiernos europeos, también se aviva el miedo sobre las poblaciones, sobre la opinión pública, sobre los ciudadanos, para que se sometan a aceptar cosas que serían inaceptables, como mayor control social, la censura, la persecución a los críticos, el aumento de los gastos de defensa, por lo tanto, los recortes sociales para acometer esos gastos de defensa. Aumentará el rearme y la militarización de Europa, significará que habrá que lanzar eurobonos para financiar eso aumentará la deuda de los estados, las privatizaciones, en fin, toda una serie de consecuencias que tienen, que evidentemente van a sufrir los europeos. Y bueno, en última instancia, también crearle una gran importante dificultad a una administración norteamericana que va a entrar el 20 de enero y que se puede encontrar con un follón en Europa muy importante. Entonces, claro, no es lo mismo ir a intentar buscar una negociación que sea racional y de la cual los Estados Unidos pueden sacar también su beneficio,
con una situación militar más o menos controlada a un nivel de fase de contención política y militar, es decir, el uno en la escala, a encontrarnos con una guerra a gran escala, con el peligro además de escalar todavía más allá a una situación nuclear, aunque sea a nivel regional, aunque sea con armas nucleares tácticas. Entonces, claro, todo esto son factores que intervienen para que efectivamente la OTAN, es decir, Estados Unidos, siga manteniendo la escalada del conflicto, a pesar del aviso dado con el misil Oresnik. Bien, recién recordaba noticias vistas el día de ayer durante tu em, análisis, Juan Antonio, como respecto a la situación en Europa y en particular en Alemania. Aquí el periódico Bild, la publicación de mayor tirada en Alemania, un pasquín amarillista odioso, pero bueno, Sí. solamente aquí una imagen a veces nos ayuda a la comprensión. La crisis del automóvil alemán está aparcada aquí, enorme atasco de coches nuevos, atención al depósito. Estos, los estacionamientos o aparcaderos o parqueaderos o como los llamen según el país, de las terminales de las empresas automovilísticas. Atención a esa foto, completamente abarrotado. ¿Por qué? Por la no más espacio, bueno, por la falta de ventas de automóviles. Entonces, acumulaciones de vehículos 0 kilómetro nuevos, no vendidos. Esa es la situación económica de la economía real, ¿no? No de las finanzas y Vale. cuestiones quizás complejas para el común de la gente. Autos construidos y no vendidos por la gente sin dinero en lo que los alemanes llaman el Autoland Deutschland, el país del auto Alemania, ¿no? Un país realmente con una tradición automovilística muy grande. Más noticias también del día de ayer en línea con el análisis de Juan Antonio. Esta esto de los... Un segundito, esta con las cuestiones de las membresías. Esta de la El grupo Thyssen. compañía alemana del grupo Thyssen, la principal metalúrgica de Alemania, bueno, muy famosa en todo el mundo, quizás para el común de la gente conocida por los ascensores, las escaleras mecánicas, pero bueno, esta es una de las principales compañías acereras del mundo, aquí sin la membresía. ThyssenKrupp es el nombre, eliminará el 40% de sus puestos de trabajo en el sector siderúrgico, el último golpe a la industria alemana. La división eliminará 11.000 puestos de trabajo en medio de un exceso de oferta en Europa y un aumento de las importaciones asiáticas baratas. Todas noticias del día a día. Después otra vista ayer, Juan Antonio, el inicio de la construcción, o por lo menos los planes de construcción de búnkeres en Alemania y en Berlín en particular. La situación de Europa trágica desde todos los puntos de vista posibles, Juan Antonio, y en el caso de una guerra, evidentemente en Europa, ¿verdad? Sí, sí, no. Es decir, lamentablemente para Europa la tendencia es a empeorar. Cualquier movimiento que se haga que no vaya en la dirección de desescalar y por tanto de decirle a la OTAN que se vaya al carajo, ¿eh? Es mala para Europa. Es un y cuando me refiero para Europa, me refiero para los pueblos europeos, para los ciudadanos. Es decir, fundamentalmente los ricos siempre van a tener dinero por ahí guardado. Es decir, ya sabemos lo que hay. Es decir, no hace falta explicar mucho. Es decir, los que sirven a los grandes consorcios, aquellos que trabajan para grandes consorcios mediáticos, por ejemplo, saben perfectamente que, bueno, es decir, estos van a seguir teniendo dinero por algún sitio y si no, pues se irán y ya está, ¿no? Acabarán en Estados Unidos, como van a acabar algunos de estos consorcios. Creo que también había por ahí Volkswagen que iba a despedir a 11.500 trabajadores. La situación de Mercedes es la misma y la de BMW igual. Es un desastre. La industria química alemana, que ha sido también importantísima, también está, bueno, pues comatosa. Pero así está toda Europa. Es decir, hoy conocíamos también la cuestión de la deuda francesa, los bonos de deuda franceses, ¿no? Es decir, que pueden, si no se aprueban los presupuestos, puede acabar tirando al gobierno porque o el Banco Central Europeo va a tener que meter una riada de dinero
Pero así, si vamos uno por uno, los países europeos están en una situación muy parecida. Pero es que el motor económico de Europa era Alemania. Y bueno, pues tú fíjate que a esta situación económica, ahora vamos a añadirle lo que se ha hecho y lo que pretenden estos personajes, ¿no? No quiero aburrir con muchos datos, pero es necesario dar alguno, ¿no? 170.000 millones de euros se ha gastado la Unión Europea en ayudar a Ucrania. En ayudar a Ucrania, no, al régimen de Zelensky. Hay que ser aquí rigurosos, es decir, al régimen de Zelensky. Ha aprobado otros 50.000 millones de euros para los próximos 5 años. Que hay que pagarlos. Además de eso, la OTAN, que está compuesta por países también que dependen que son de la Unión Europea, ha creado un fondo de 100.000 millones de dólares también para 5 años. A esto hay que unirle otros 90.000 millones de euros que los propios Estados europeos, por su cuenta, de su dinero, digamos, no del presupuesto de la Unión Europea, del suyo propio, también han entregado al régimen de Zelensky. Las sanciones al gas y al petróleo ruso ya han provocado la pérdida aproximada, y esto lo dijo uno de los comisarios europeos, de 1 billón de euros. 1 billón con B de euros. A esto, por citar también algún dato norteamericano, 180.000 millones de dólares le ha costado ya la broma de apoyar al comediante en jefe a Estados Unidos, a los ciudadanos norteamericanos. Y además se aprobó recientemente el paquete de 61.000 millones de dólares y por último nos enteramos hoy que en secreto Biden quiere que le aprueben otros 24.000 millones de dólares. Bien, o sea, todo esto es un agujero negro económico porque al final hay que pagarlo. A esto hay que añadir todos los costes indirectos. Los costes indirectos como, por ejemplo, los costes indirectos por otras sanciones, a los bancos, a otras industrias, las exportaciones a Rusia, por ejemplo, de productos agrícolas españoles o de vehículos alemanes. A esto que añadir los costes indirectos de la subida obligada por la OTAN de los gastos de defensa. Primero pusieron el límite del 2%. Ya están hablando de que ese límite va a haber que superarlo hasta el 3,5 o el 4% del PIB de cada país. Estos son cientos de miles de millones de euros. ¿De dónde van a salir? Del bolsillo de los ciudadanos, evidentemente. Entonces, a esto hay que añadir los costes del apoyo logístico, porque cuando se dice que se envían armas a Ucrania hay que llevarlas. ¿Y quién lo paga? El mantenimiento de los equipos que se estropean, hay que restaurar. ¿Quién lo paga? El coste de los refugiados. Hay que darles viviendas, se ha dado viviendas, se ha dado dinero para ayudar. ¿Eso quién lo va a estar pagando? Los ciudadanos europeos también. El apoyo de la OTAN por temas de aviones espía, de reconocimiento, de guerra electrónica, satelitales. Eso hay que contabilizarlo también. Eso es un coste. La formación de militares ucranianos que están en varios países europeos, ya por decenas de miles, hay que pagarla también. Otros, por ejemplo, las tareas diplomáticas, el coste de la famosa conferencia de paz en Suiza, aquella cantinflada que hicieron en Suiza, que allí estuvieron, bueno, pues de una serie de países, eso también hay que pagarlo. Todo el tema de tareas diplomáticas y de representación, de viajes y demás, también hay que pagarlo, ¿no? ¿Todo esto cómo se va a pagar? Repito, pues con eurobonos, es decir, con deuda, con impuestos, subidas de impuestos y con recortes. Recortes que ¿de dónde van a salir? Pues de las partidas principales de los presupuestos, es decir, de educación, de sanidad, de infraestructuras, de inversiones. ¿De dónde va a salir si no? Y todavía uno tiene que ver cómo el G7 recomienda el rearme de Europa y lo tarifa para los próximos años en 10 billones con B de dólares. Eso es imposible. No hay dinero. Ya, simplemente no hay dinero. Con lo cual, bueno, pues la perspectiva para los europeos es muy negra.
muy negra. Más allá, encima, del peligro de elevar al conflicto a un conflicto ya de escala global, ¿no? A propósito de los recortes, Juan Antonio, y presento información sobre Alemania y sobre Berlín, porque allí mi residencia, que aunque yo ahora mismo en Buenos Aires, esta de hace unos días, la lista de ahorros del Senado de Berlín. Senado de Berlín llaman en Berlín al gobierno de Berlín. Recuerdo en Berlín algo así como una provincia, más allá de que represente una ciudad, presenta el gobierno de un Bundesland, ¿no? La categoría de Bundesland, de provincia, los recortes del 10%, después de los recortes del año pasado, ya terribles, este año otro tijeretazo, 10% en prácticamente todas las áreas, tráfico, interior, educación y gasto social, Claro. cultura, ¿qué más por acá? Desarrollo urbano y construcción y vivienda, y un aumento de los impuestos. Un recorte solamente este año en el presupuesto del gobierno de la ciudad de Berlín, equivalente a una provincia de Berlín, del 10%. Recuerdo el año pasado recortes más o menos similares en áreas como, ya no en la ciudad de Berlín, sino en mi barrio, por ejemplo, recorte en la limpieza de parques, en lugar de limpieza 2 veces a la semana, una sola vez, y los parques mugrientos y lamentablemente muchos repletos, por ejemplo, en los areneros, acá los llamamos areneros, por ejemplo, los juegos de los niños en las plazas, con, bueno, jeringas de yonkis, de drogadictos, latas de cerveza, ese tipo de cosas. Bueno, ya no 2 veces a la semana la limpieza, sino una sola vez. Recortes en jardines maternales, recortes en programas de ayuda a la gente sin techo, a los homeless, como lo llaman. Eso el año pasado. Ahora otro tijeretazo del 10%. ¿Y ese dinero a dónde? Porque los impuestos todavía altísimos. ¿A dónde? Armas para la masacre de pobre gente en la guerra en Ucrania. Sí, Indignante, bueno, verdaderamente. y no solo para la guerra de Ucrania. En el caso alemán, también en español, armas para Israel, También. etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no, es una locura y es más, la tendencia es a empeorar, porque cuanto más gasto lleve esto, pues imagínate, más recortes habrá que realizar. Es que es inevitable. Es decir, yo no sé, cuando un ciudadano escuche en la radio que es que la Unión Europea ha aprobado 50.000 millones de euros de ayuda al régimen de Zelensky, no sé dónde piensa que sale ese dinero. Ese dinero aproximadamente representa, en el caso de España, unos 400 euros por familia. Es decir, 400 euros que cada familia va a tener que pagar para que Zelensky siga paseándose por ahí. O sea, es decir, pero esto es permisible. ¿Y todo por qué? Porque Europa no tiene soberanía. Y como no tiene soberanía, no tiene libertad. Y como no tiene ni soberanía ni libertad, no puede decidir su destino. Y no puede pegarle una patada ya de una vez a la OTAN, que se vayan al carajo, y decidir cada uno lo que tenemos que hacer. Y lo que más nos convenga. Y como eso no ocurre, pues a seguir pagando. Porque, bueno, pues la gente no es consciente. No somos conscientes o no queremos ser conscientes, ¿no? Luego, además, todo esto para que encima el nivel de seguridad y de defensa en Europa sea lamentable y patético. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, datos recientes, el ejército británico pierde 300 efectivos prácticamente todos los meses. Tiene 87.000, caben en un estadio, todo el ejército británico. ¿Qué piensan? ¿Con qué vamos a responder? ¿A qué? ¿A qué? ¿Alguien está dispuesto en Europa a que se reinstalen los servicios militares obligatorios, haya levas de jóvenes, se les entrene? No, todo eso cuesta dinero. ¿Para enviarlos dónde? ¿A defender qué? La ciudad europea. Porque todo parte de un delirio y es de un gran bulo. Porque es que aquí a veces la gusanera mediática se suele fijar en bulos que a veces bastante tontos. Los grandes bulos no los sueltan nunca. El gran bulo es que
Rusia es una amenaza porque va a lanzarse contra Europa y quiere llegar a Lisboa. Esto es un bulo incluso de mayor tamaño que aquel de Irak dispone de armas de destrucción masiva, que era otro gigantesco bulo que soltaron toda la gusanera mediática, pero del que no se quieren acordar. Y como estos bulos cósmicos, los grandes bulos, que los han soltado siempre ellos son los que han soltado siempre los grandes bulos, parece que no quieren sacarlos, ¿no? Este es el gran bulo. Es decir, alguien se ha sentado con Putin y demás para decir, oiga, esto es una amenaza. ¿De verdad? ¿Alguien ve las divisiones rusas ya acercándose a las fronteras de los países para decir, ahí está la amenaza? ¿Alguien ve algún movimiento? Todo es tan contradictorio porque, mira, hace 2 años se ha cumplido estos días, 2 años, en que la señora von der Leyen decía que a los rusos ya tenían que sacar los chips de las lavadoras para poder hacer misiles. 2 años. ¿Qué hizo la señora von der Leyen? Lanzar un bulo, pero un bulo descarado, que repitieron todos los que están todo el día hablando de los bulos, canales de televisión, prensa, los fact-checkers y demás socialcriminales. Es un gran bulo. Dirán, no, lo dijo von der Leyen. Y nadie se preocupó de comprobarlo ni de contrastar. Bien, pues 2 años después, o la producción de lavadoras en Rusia es algo desorbitado, o aquello era mentira. Y como eso, tantas y tantas cosas referidas a la seguridad europea. Tantas y tantas cosas. Podemos hablar de, los efectivos, cuántos, es decir, los problemas de reclutamiento que hay en los países de la OTAN. Podemos hablar de la base industrial que no existe para mantener una guerra de desgaste, para entregar 1 millón de proyectiles a Ucrania, que el señor Borrell había prometido para el pasado mes de marzo, lo va a acabar cumpliendo este mes de diciembre. Es decir, 9 meses después. ¿Y así piensan hacer frente a una guerra a gran escala? Problemas para trasladar fuerzas desde Estados Unidos en una situación de guerra. Porque claro, es decir, ¿cómo se va a realizar eso? ¿Qué piensan? ¿Que los rusos no van a actuar en ese sentido? Problemas para contar con esos 500.000 efectivos que quiere la OTAN en las fronteras rusas. ¿De dónde los van a sacar? Venga, que empiecen. Es que mucho hablar, pero aquí no lo vemos nunca. Son tan invisibles como los coreanos, como los norcoreanos que están en Ucrania, ¿no? Y luego que viene una administración norteamericana que a lo mejor no le interesa mantener esa intensidad del conflicto, dado que muchos de los beneficios que podía conseguir ya los ha conseguido, y lo más que puede hacer ahora es intentar lo que yo creo que es mantener el conflicto pensando en esa doctrina que en algún momento eso obligará a Rusia a negociar, ¿no? Además, una moral de combate bajísima, porque no sabemos aquí, es decir, los jóvenes van a tener que ir a luchar y a morir, ¿a dónde y por qué? O, por ejemplo, el choque con otras potencias emergentes en función de esta guerra, ¿no? Aranceles a China, sanciones a China, sanciones a Irán, sanciones al otro, es decir, a empresas indias, y lo único que siguen es ahondando en el pozo en el que se están metiendo. Y siguen, y continúan, ¿no? Es decir, entre los grandes fracasos que ya sí ha tenido la OTAN y que yo creo que tienen poca solución en estos momentos, es uno que no ha logrado romper la alianza chino-rusa, que ese es un objetivo geopolítico global. Ese es un gran fracaso. Es decir, no solamente es que no lo ha logrado romper, sino que con su actuación lo que ha sido que esa alianza se vaya haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Y no se dan cuenta de que, salvando ya el tema de 2 países que eran Finlandia y Suecia, que ya, aunque no era formal, de hecho sí ya eran miembros de la OTAN, dado que todo su sistema de armas y coordinación de unidades militares y entrenamiento, maniobras y demás, se hacía todo con la OTAN, salvo ese aspecto puramente
formal que han hecho de integrarse en la OTAN, la realidad es que la posible expansión de la OTAN se ha paralizado. O sea, Rusia, al pegar la patada al tablero geopolítico hace 2 años con su operación militar, ha paralizado la posible expansión ya de la OTAN. Ha llegado a donde podía llegar. Georgia ha fracasado, en Moldavia no va a ser posible. Es más, hay riesgo de que algún país incluso acabe saliéndose. Serbia no quiere hablar, ni oír hablar del tema. Y como digo, de los riesgos, podría ocurrir que en un momento determinado, incluso por amenazas ya de la Unión Europea, o sea, de la propia OTAN, es que algunos quieren que Hungría se vaya de la OTAN o que Turquía se vaya de la OTAN. Es decir, no pinta bien tampoco en este sentido. Y todo a un coste desorbitado, tanto económico como social, para servir a los intereses de quién, de unas élites vendepatrias al servicio de una potencia extranjera, extraeuropea, el famoso vínculo transatlántico. Es decir, bueno, pues a lo mejor lo que todos nos debemos de plantear es romper ya de una vez para siempre ese puñetero vínculo. Es que nos tendríamos que fijar en lo que ha sufrido Latinoamérica por ser, como decía el yanqui, el patio trasero. Lo que ha sufrido durante décadas por ser el patio trasero. Y ahora los europeos también se están convirtiendo en otro patio trasero. Solo habría que ver lo que ha sufrido Latinoamérica con esto para decir, no, hasta aquí hemos llegado. Bueno, pero así estamos. Juan Antonio, hace algunos días Trump realizó el anuncio de la designación de este señor, esto de CNN, por cierto. Trump elige al general Keith Kellogg como enviado especial para Ucrania y Rusia en su gabinete. Considerando que de alguna manera la humanidad recorra los 2 meses faltantes hasta el 20 de enero, ¿sí? Sobre esa hipótesis, ¿qué características presenta este señor y hacia dónde comenzará la política exterior de Trump en este sentido? Por aquí la designación, bueno, semioficial de Trump en las redes sociales y bueno, la respuesta de Keith Kellogg de esto en inglés, ahí. Aquí me siento honrado por el nombramiento de Trump para desempeñarme como asistente del presidente y enviado especial para Ucrania y Rusia. Bien. Bueno. ¿Cuáles los lineamientos, en tu opinión, a partir de entonces? No sé mucho de este hombre, ¿no? Lo que sí sé es que es una de las 2 personas, el militar, porque el otro no era militar, a los que Trump, antes de la campaña electoral, les había encargado que elaboraran un plan para acabar con la guerra en Ucrania. Ese plan, elaborado por el general Kellogg y el otro que no recuerdo su nombre, no era militar, pero fue asesor de seguridad nacional con Trump. Podemos buscar el nombre si queremos. Bueno, pues estos 2 señores le presentaron un plan a Trump, del que se habló en su momento, que salió publicado, ¿no? En el que, bueno, pues era un plan al que Trump parece ser que lo vio con buenos ojos y que alarmó bastante en Europa porque, evidentemente, digamos, concedía a Rusia a muchos de sus objetivos y sobre todo, entraba a valorar el tema de un tratado de seguridad colectiva en Europa, que es el objetivo estratégico último de la operación militar rusa. Que es que eso, es decir, como la gusanera mediática lo oculta, aquí la gente debe pensar que el objetivo ruso es invadir Ucrania para quedársela. Es decir, que ese era el objetivo. Entonces, bueno, entonces, en ese sentido, yo creo que esto me indica que Trump confía en ese plan. Habrá que ver al final, cómo se expresa, ¿no? Habrá que verlo escrito en un papel, ¿no? Para poderlo analizar y ver si es viable o no es viable. Pero, bueno, al menos no nos ha dado un cambiazo. Es decir, era el plan que ya se le había presentado antes de la campaña electoral, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Nos toca esperar, pero yo creo que puede haber alguna esperanza de que esto implique un intento de negociación en serio. O sea, no lo que Scholz hace cuando llama por teléfono, ¿no? Ni otras mamarrachadas similares, ¿no? Es decir, lo que sea un plan que el Kremlin lo pueda ver y tomárselo en serio. Porque sí que, de alguna forma, responda a lo que siempre ha dicho Moscú, partir de la situación sobre el terreno, y tiene que ser un acuerdo que garantice a futuro la seguridad en Europa, la seguridad para Rusia, para Ucrania y para el resto de Europa. Si eso es así, habrá negociación. Si intentan una jugada de póker, con algún farol por medio y algún mentirusco, pues me temo que Rusia no va a entrar al juego. O sea, es decir, con lo cual, es decir, vamos a ver. También, como también se habla, y esto ya es rumorología, ¿no? Como también se habla de que la administración Trump ya está pensando en que, si se quiere negociar, hay que acabar inmediatamente con Zelensky. Posiblemente se monten esas elecciones en marzo del próximo año, se sustituya a Zelensky, se ponga una persona, digamos, que sea más factible de que pueda negociar, sentarse en la mesa de negociación con una cierta legitimidad. Pero claro, esto nos indica que si esas elecciones se celebran, como han dicho, el 25 de marzo de 2025, eso hay unos plazos luego, toma de posesión, y luego se iniciará el proceso de negociación si es que es posible. Esto nos lleva ya como poco al próximo verano, al verano de 2025, como poco. Luego la negociación puede durar más o menos. Algunos recordamos lo que duraron las conversaciones entre Kissinger y Ductó para poner fin a la guerra en Vietnam. Fueron meses de negociación, meses. Lo cual aquí podría ocurrir algo similar. Es decir, yo creo que yendo todo bien, no podemos esperar que el conflicto se vaya a paralizar antes del otoño-invierno del 2025. Es decir, estamos hablando de un año más. Y desde acá, retrocedo otra vez más, Juan Antonio, desde acá al 20 de enero, ¿alguna posibilidad de escalada Sí, consideran? sí. Vamos a ver. Es decir, los ucranianos, siguiendo las órdenes de la OTAN, han vuelto a lanzar misiles ATACMS sobre Kursk, lo cual implicará de nuevo respuesta rusa. No sabemos de qué tipo ni demás, porque hay que tener en cuenta una cosa. Mira, de esto algo escuché en Moscú. Igual que Oresnik, hay más sorpresas. Hay más armas desarrolladas. Hay más sorpresas. Entonces, bueno, pues yo imagino que Rusia volverá a dar un manotazo. Pero a lo mejor simplemente hace una racia de misiles como ha hecho otras veces. ¿Por qué? Porque son conscientes de que la escalada no la van a parar, por todas estas razones que hemos explicado antes, de que a Occidente, a la OTAN, le interesa el mantenimiento de la guerra. Ojo, sí, el mantenimiento de la guerra sin llegar a la escalada nuclear. Eso no le interesa, no le interesa ni a la OTAN ni a nadie, porque una guerra nuclear no se gana. No, solo hay perdedores, no hay posibilidad de victoria. Por lo tanto, a los poderosos, a los ricos, a las élites, tampoco les interesa una guerra nuclear. No les interesa que caigan sobre ellos también las ojivas nucleares, ni desaparecer. ¿De qué sirve entonces tener tanta riqueza si vas a acabar vaporizado en medio de la reacción y de la radiación? Entonces, no, claro, ellos van a intentar llegar hasta el límite buscando ese punto en el cual el coste-beneficio, y creo que van a seguir intentando la escalada, y además también por poner en dificultades
al plan de Kellogg para la administración Trump y mantener el trasvase de rentas del trabajo a los grandes consorcios del complejo militar industrial y que sigan pagando los ciudadanos la fiesta. Y entonces, bueno, yo creo que en ese sentido se va a mantener. Y yo creo que sí, van a intentar seguir escalando de alguna forma, no sé cómo, pero van a intentar seguir escalando. Con lo cual seguiremos de susto en susto. Por lo menos hasta el 20 de enero. Mucho me temo, además, porque claro, como no sabemos realmente lo que Trump va a hacer o no va a hacer, ni lo que piensan otros que están en el gabinete, en el futuro gabinete de Trump, pero por ejemplo, así como Elon Musk o el hijo de Trump o Robert Kennedy han puesto el grito en el cielo por la autorización de atacar territorio ruso con los misiles, el propio Trump no ha dicho nada. Eso puede ser para confundir al contrario, o puede ser que efectivamente esté pensando, bueno, así esto, cuando yo llegue, tengo la excusa para decir, bueno, esto se va a mantener más tiempo, no voy a poder hacerlo en 24 horas, como dije, porque mirad lo que me ha dejado Biden. Con lo cual, es decir, a lo mejor ha sido cosa de decir, deja hacer al viejo Biden, que me va a justificar que las negociaciones con Rusia van a ser mucho más largas, que hay que cumplir toda una serie de cuestiones antes, como es la eliminación de Zelensky, modificaciones legislativas en Ucrania, convencer, bueno, o imponer de alguna forma a los países de la OTAN que las cosas tienen que ir por otro lado, no lo sé, es decir, pero posiblemente lo haya visto como una posibilidad de justificar, una vez que tome posesión el 20 de enero, que él no puede cumplir los plazos que se había dicho para llegar a la paz con Ucrania, porque Biden le ha dejado una muy mala situación. Bien, interesante. Por cierto, sobre el final vamos a responder las preguntas de los demoledores y las demoledoras, así que paciencia, por favor, a quienes ya comenzaron con el envío de preguntas, y a los demoledores y demoledoras, por favor, recuerden que nos ayudan con el pulgar arriba, 2.600 demoledores conectados y 1.300 likes. Por favor, ayúdennos a través de su pulgar arriba, de su like, nos ayudan con la difusión y por ende contra la censura. Cambiando el foco, Juan Antonio, hace apenas horas fue presentado oficialmente el acuerdo entre Israel y el gobierno del Líbano. Aquí la publicación de Reuters estadounidense: Israel y Hezbollah acuerdan un alto el fuego negociado por Estados Unidos y Francia que entrará en vigor el miércoles. Por aquí también el análisis de BBC. Siempre presentamos medios occidentales contra, ¿no?, quienes nos presentan como propagandistas antioccidentales y demás. Presentamos las noticias a través de los propios medios hegemónicos. Lo que sabemos sobre el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbollah de BBC, bueno, y algunas de las principales puntos de este acuerdo de 13 puntos, sí, basado en 13 puntos, esta idea de soldados libaneses y no de Hezbollah en el sur del Líbano, la supervisación de Estados Unidos y Francia en la implementación, eso una garantía, pero no positiva, sino de lo contrario, y esto de Israel reivindica el derecho a responder ante las violaciones, con lo cual cuando Israel quiera va a abandonar este acuerdo sin previo aviso. Pero más allá de esto, Juan Antonio, ¿qué análisis realizás de lo sucedido? A ver, primero, ¿por qué se inicia el tema del alto el fuego? Pues porque la situación en el frente norte de Israel, el Líbano, era insostenible. Es decir, ni han logrado avanzar, es decir, solamente 20 soldados judíos llegaron al río Litani, ¿no?, que era el objetivo, tomar el sur del Líbano hasta ese río. Las pérdidas eran insostenibles, no porque ya hayan ocurrido tantas, que, hombre, es decir, estamos hablando de entre bajas, o sea, entre muertos, heridos, desaparecidos, prisioneros, estamos hablando de varios miles. Estamos hablando de varios miles.
Eso, claro, en un mes y pico lo puedes aguantar, pero si la guerra se alarga, se alarga, se alarga, varios miles cada mes, no puede ser. No puede ser, no tienes capacidad para mantener ese ritmo de bajas. Cuando empieza a haber problemas de reclutamiento, que los reservistas no quieren volver, cuando te has planteado incluso tener que contratar a compañías militares de estas privadas, como Blackwater, la Academic y demás, para poder cubrir los huecos que tu gente ya no quiere cubrir. Es decir, ante esa situación, la situación de división social interna en Israel, la situación de la economía israelí, y teniendo en cuenta que tienes abierto el frente en los altos del Golán, en Cisjordania y en Gaza, pues yo creo que la presión norteamericana habrá sido fuerte, pero yo creo que también la presión del propio gabinete israelí, una vez que tuvo que deshacerse del ministro de Defensa, con un enfrentamiento clarísimo con Netanyahu, pues obligaba de alguna forma a intentar cerrar algún frente, y el frente más peligroso era el del Líbano. Esto es lo que está detrás realmente del alto el fuego. Por otro lado, ¿cómo ve esto Israel? El gobierno de Netanyahu lo ve como una forma de ganar tiempo, 60 días de alto el fuego. 60 días que es un momento para reorganizar fuerzas, recibir material militar que le hace falta porque lo ha agotado, y intentar controlar un poco más la situación, calmar un poco a los colonos del norte que puedan volver a sus poblaciones, porque están todos, claro, toda esa zona del norte de Israel está toda evacuada. Es decir, piensa que solamente entre octubre y noviembre han caído cerca de 2.000 cohetes de Hezbollah en las poblaciones del norte de Israel. Es que Hezbollah no es cualquier cosa. Entonces, bueno, pues Israel intentará utilizar esto para reagruparse, y indudablemente en el momento que esté reagrupada dirá que Hezbollah ha roto el acuerdo, el alto el fuego, e intentará seguir con su guerra eterna, porque es lo único que garantiza que Netanyahu y la élite sionista puedan seguir en el poder. Entonces, en esto es importante. Fijaros también algunas cosas importantes. A ver, a Hezbollah pues también le sirve para ese reagrupamiento, para recomponer toda su escala de comandantes, todo su cuadro de mando, le sirve para recibir armamento. Claro, es decir, digamos que es una tregua pactada porque a todos les interesa. Y además, para no perder la baza política de quedar como el que no quiere la tregua. Claro, es decir, al final, es decir, no, nosotros estamos dispuestos siempre que los israelíes se retiren. Teóricamente, el ejército israelí, de la poco territorio en el que ha entrado en el sur del Líbano, se tiene que retirar en estos 60 días. Esta va a ser, claro, dirán que no se retiran porque Hezbollah les ha lanzado 4 piedras, ¿no? Es decir, ya nos conocemos estos trucos de la élite sionista. Pero además, no hay que engañarse mucho, y prueba además de que aquí hay muchos actores y muchas manos negras metidas. Justamente en el momento en que entraba en vigor el alto el fuego, se iniciaba una ofensiva de organizaciones terroristas, milicias en el norte de Siria, que, bueno, en un momento determinado incluso ha avanzado varios kilómetros hacia Alepo. Organizaciones, algunas de ellas apoyadas por Turquía, y que, bueno, han obligado a el envío de unidades militares sirias a la zona y a la aviación rusa, que están machacando en estos momentos, ya con más de 300 bajas, a esas milicias yihadistas. Hay que recordar que esas milicias yihadistas cuentan con la simpatía de Occidente. Esas organizaciones terroristas cuentan con la simpatía de Occidente y de Israel. Que no puede ser casualidad que entre un alto el fuego en la zona y se abra otro frente por otro lado. No puede ser casualidad. Estamos viendo siempre las mismas maniobras para el mantenimiento de los conflictos, para el mantenimiento de la guerra, por los mismos sospechosos habituales. Y, bueno, pues
Vamos a ver cómo se desarrollan estas cosas en los próximos días, pero creo que esto hasta que llegue Trump tampoco te va a tener muy buena solución. Cuando llegue Trump habrá que verlo, que tampoco soy muy optimista en el tema. Lo único que considero es que si a lo mejor Trump entiende que esta situación actual y con Netanyahu a la cabeza solo le crea problemas y además le enemista con Arabia Saudita y los Emiratos y además le fastidia con Turquía y además, pues a lo mejor llega el momento que se tenga que plantear la administración norteamericana de que lo mejor que podría ocurrir es que el gobierno de Netanyahu y toda su camarilla salgan de una vez. Recién, Juan Antonio, leyendo la declaración del propio Netanyahu, tras este acuerdo, básicamente realiza una confesión de la derrota y de la situación de Israel y de todos los puntos dichos por vos recién. Lo voy a presentar muy rápidamente esto, porque a veces las propias palabras de los líderes eh, presentan un significado más importante. Netanyahu, mantenemos plena la libertad de acción militar contra Hezbollah con el visto bueno de Estados Unidos. Esto de Times of Israel, el Times de Israel, y atención a las razones según su discurso. Ciudadanos de Israel, hace apenas 3 meses todo esto habría parecido ciencia ficción, pero no lo es. Hicimos 3 cosas. ¿Por qué deberíamos declarar un alto el fuego ahora? Por 3 razones principales. Esta parte de aquí quería. La primera razón es centrarse en la amenaza iraní y no me extenderé en ello. Con lo cual, lo dicho por vos no recién, Juan Antonio, básicamente quieren el aumento de la guerra, la escalada contra Irán hasta ahora. Sí. La segunda razón es dar un respiro a nuestras fuerzas y reponer las existencias. Claro. Confesión, mamita querida. Y Claro. la tercera razón para un alto el fuego, separar los frentes y aislar a Hamás. Claro, en la primera parte del discurso recordaba los 7 frentes existentes, con lo cual aquí otra confesión de que la unión de muchos conflictos a la vez y de los frentes genera una situación inmanejable para Israel. En el inicio, ciudadanos de Israel, os prometí la victoria y la alcanzaremos. Completaremos la tarea de aniquilar a Hamás, traer a casa a todos nuestros rehenes, garantizaremos que Gaza ya no represente una amenaza para Israel y devolveremos a los residentes del norte a casa sanos y salvos. Ni aniquilado Hamás, ni traídos, ni No, rescatados los rehenes, ni devueltos los nada, residentes al norte. Todas perdidas ningún y objetivo militar todas, cumplido. ninguno. Y encima la Ninguno. confesión del acuerdo para la reposición y el descanso de las tropas y porque no quieren 7 conflictos a la vez. Todas las cosas dichas por nosotros, Juan Antonio, desde hace un montón de Pero tiempo antes vamos, del inicio, desde que hablamos de los 7 cumplidas. frentes, desde que hablamos Sí, de los 7 frentes, hay que sí, acordarse. sí, Desde sí, que hablamos de los 7 frentes. Mira, sí. cifras, mira, te digo cifras. Desde el 7 de octubre de 2023, 12.000 soldados y oficiales han sido heridos y están en rehabilitación. Muchos de ellos ya no podrán volver nunca a combatir porque han quedado muy mal, ¿vale? Cerca de 2.000 fallecidos. Estamos hablando de cerca de 2 divisiones. Es decir, es que no estamos hablando de una cantidad pequeña. 2 divisiones para no cumplirse ninguno de los objetivos militares. Lo único que ha cumplido Israel es su tradición histórica, que es la de asesinar a mansalva civiles. Eso es lo único que ha cumplido. Desplazamientos de población, destrucción generalizada y matanzas indiscriminadas. Esto es lo único que ha cumplido el gobierno de Netanyahu. Muy en la tradición, ¿no? del país. Entonces, bueno, pues, es decir, no sé, es que ahí siguen los yemeníes, es que siguen cortando el Mar Rojo, es que no han logrado nada, nada. Es decir, su estrategia de eliminar dirigentes, asesinaron a Nasrallah, asesinaron a algunos dirigentes de Hamas, asesinaron a algún dirigente de las fuerzas Quds en Irán, de Irán allí, es decir, el asesinato selectivo y la matanza indiscriminada. Esto es lo único que saben, por lo menos, parece que es lo único que saben hacer. Es decir, ni siquiera pudieron responder a Irán según cómo se les llenó la boca el día que dijeron que la respuesta iba a ser pavorosa. Ni siquiera pudieron. Y ahora, bueno, pues el tema de enfocarse en Irán, ¿por qué? Porque piensan que van a arrastrar a la administración norteamericana de Trump
a una guerra con Irán. Yo creo que ahí se equivoca. Yo creo que se equivocan. Han pasado unos años, ¿eh? La situación no es la misma. Intentar recomponerse porque han sufrido mucho, ¿eh? Y está sufriendo mucho el ejército israelí, la sociedad israelí, la economía israelí, la propia comunidad judía internacional, porque la imagen de Israel está por los suelos. Es que Netanyahu y su ministro están en búsqueda y captura. Están en búsqueda y captura. Es decir, entonces, bueno, pues todo esto, claro, es decir, al final la caída de la inversión, es decir, se han ido de Israel más de 300.000 israelíes. Y me da la sensación que no se han ido los más pobres, es decir, el kiosquero de la esquina y el que tiene una tiendecita de regalitos. Para mí es que se han empezado a ir ingenieros, empresarios y demás, porque evidentemente no ven la cosa, no la ven. Entonces, esto es una sangría para el propio Estado de Israel. Entonces, bueno, pues me temo que efectivamente el alto el fuego simplemente va a ser una pausa que Netanyahu espera con esperanza, porque claro, 60 días hace que cuando quieran romper ese alto el fuego, que lo va a romper Israel, le echará la culpa al empedrado y a todo el mundo, pero lo va a romper Israel. Ya estará Trump en el gobierno y por lo tanto piensa que con Trump se va a entender mejor, a pesar de que le traicionó en su día, piensa que se va a entender mejor que con una Casa Blanca en la que en este momento, como no sabemos quién manda, no sabemos ni a quién criticar. Claro, Biden. Entonces, ¿quién manda ahí? No lo sé. No lo sabemos. Sobre el final respondemos las preguntas, los demoledores. Agustín López, ¿cómo debe actuar Bielorrusia? Saludos desde Minsk. Saludos para Minsk, Agustín. Qué gran ciudad. Pues, ¿cómo debe actuar Bielorrusia? Pues como está actuando hasta ahora. A Bielorrusia, y lo hemos visto, la única que puede garantizarle la seguridad es Rusia. Bielorrusia no tiene disuasión nuclear, si no fuera por Rusia. Bielorrusia no tiene retaguardia estratégica si no fuera por Rusia. Es decir, y no creo que a Bielorrusia, tal como está la Unión Europea, le interese lo más mínimo dejar de ser socio de los BRICS, miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái, miembro de la Unión Económica Euroasiática, para incorporarse a una Unión Europea que está en estado comatoso. Yo creo que en estos momentos Bielorrusia hace lo más conveniente para sus propios intereses nacionales. Aparte de que hay un proceso, ¿no?, de Estado de la Unión, que yo creo que son el mismo pueblo, y al final pues tendrán que converger y seguramente crearán estructuras todavía más interrelacionadas con Rusia y con otras repúblicas exsoviéticas. Bien. Por aquí de Human Misery, pero ¿por qué nuke no? En el sentido posiblemente, ¿por qué no una bomba nuclear? Rothschild o los Rothschild se van a Asia y bueno, y ahí, bueno, ¿Sí? ¿por qué no una bomba nuclear? Y bueno, porque bueno, a ver, porque el problema no es una bomba nuclear. El problema es que si se inicia una escalada nuclear, es decir, tú no prevés que te vayan a lanzar una. Claro. Bueno, es decir, si quiere tener algún éxito, el que lanza un ataque nuclear, si quiere tener algún éxito, estamos hablando de un éxito, de aquello que se llama la victoria pírrica, ¿no? Si quiere un éxito, tiene que golpear con todo e intentar evitar la respuesta del otro. Con lo cual, tienes que atacar con todo, a todos los objetivos. No vale una bomba nuclear. Bueno, a ver si es tema táctico, sí, pero me estoy refiriendo a armas nucleares estratégicas que podían iniciar una escalada para llevarnos a una guerra nuclear. Lo que pasa es que el otro, en el momento que ve su sistema de alerta temprana, detecta que lo que está es ante un ataque nuclear masivo, va a lanzar el suyo. De ahí viene el tema de la destrucción mutua asegurada. Ahora mismo nadie tiene ninguna ventaja estratégica, si es que existe una ventaja estratégica para, tras una guerra nuclear generalizada, poder decir, he ganado. Porque claro,
es que no, es decir, las consecuencias de una guerra nuclear generalizada no es lo que ocurra en las primeras 72 horas de caída de misiles de un lado y de otro. Es lo que ocurriría meses y años después, que pueden llevar a la total desaparición de la civilización. Efectivamente. Muchas gracias a José Gabriel Sánchez por el apoyo. Por aquí otra pregunta más. ¿Cómo se entiende el apoyo de Orbán a Netanyahu contra la Corte Penal Internacional en el contexto de la guerra en Ucrania? Buena Pues pregunta esta. muy buena pregunta, sí, porque esa no la hemos hecho todos. Pues no sabría decir exactamente, no sabría decir exactamente, porque en última instancia, precisamente las élites sionistas han ido mucho contra Orbán. Yo creo que la comunidad judía en Hungría, yo creo que Orbán debe tener algún tipo de relación especial con ellos, como para no enfadarles, para no tenerles como enemigos. Tiene que ser algo de ese tipo. No entiendo, al decir, porque no ocurre solamente con Hungría, ocurre con algún otro país también de Centro Europa, ¿no? Que tienen una postura muy condescendiente con el Estado de Israel. Más allá de posibles cuestiones ideológicas conservadoras, que no es el caso tampoco de las élites sionistas en Israel, es un poco incomprensible, pero debe haber alguna razón, yo creo que de tipo interno, porque de tipo externo no la veo. Sí, sí. Por aquí, Michelle Mitch. ¿Quién tendrá que pagar los perjuicios ocasionados a Rusia? A ver, si se llega a una negociación, evidentemente en esa negociación Rusia va a exigir algunas cosas más aparte de los objetivos típicos ya explicados por el Kremlin, como por ejemplo la devolución de los 300.000 millones de dólares congelados desde el comienzo del conflicto, o los daños causados y el lucro cesante de Nord Stream. Yo imagino que intentarán compensar parte de eso, al menos con la necesidad de la reconstrucción de Ucrania. Pero me temo que esto al final lo va a tener que pagar los que firmen el acuerdo de negociación, pero es evidente que la congelación de los fondos es ilegal. Es un robo, simplemente, ¿no? Es decir, es la típica acto de piratería anglosajón. Es decir, ya te congelo y me quedo con tu dinero, como se quedaron con el oro venezolano, se quedaron con el oro afgano, con el oro libio, es decir, el robo, ¿no? Evidentemente, en el acuerdo de paz, yo creo que Rusia dirá, oye, la reconstrucción de la Ucrania que quede, que se encargue la Unión Europea, que es la que ha estado ahí empujando el conflicto, que lo paguen ellos. Y mi dinero me lo das, que es mío, que me lo has robado. Es decir, eso yo creo que va a ser así. Del daño que hayan podido causar la guerra en las zonas del Donbass, lo reconstruirá Rusia. Del daño que puedan causar unos misiles en alguna base o en alguna instalación petrolífera o gasística que se pueda producir por los misiles ucranianos, eso lo pagará Rusia, indudablemente. Son sus costes por la guerra. Igual que Ucrania pues, tendrá que pagar lo suyo, como no podrá, lo tendrá que hacer la Unión Europea, es decir, lo tendrán que hacer los ciudadanos europeos, o la venta del país, que es lo que están haciendo, ¿no? Vender el país a BlackRock, a Vanguard y a otros fondos de inversión y consorcios occidentales. Pero vamos, es decir, lo que sí estoy convencido es que Rusia exigirá la devolución de sus activos congelados y los daños y lucro cesante del tema de Nord Stream, porque al fin y al cabo, aunque ya sabemos que no, Ucrania ha reconocido que ellos volaron el Nord Stream, que ya hay que ser tontos, ¿eh? Es decir, ya hay que ser tontos, claro, manda quien manda, ¿no? Pero, claro, si lo han reconocido, pues lo tendrá que pagar Ucrania. Como Ucrania no va a poder, pues alguien lo tendrá que pagar. Y el lucro cesante de Nord Stream es mucho dinero, ¿eh? Sí. Mucho dinero.
Es Sí, decir, todo lo que nos ha dejado de ganar por la voladura de los oleoductos es mucho dinero. sí. Sí, de cualquier modo, Juan Antonio, los rusos no realizan, no determinan su política exterior y su geopolítica y su geoeconomía a partir de la relación entre costos y beneficios. Y Es aún verdad. si es el caso, el salto cualitativo de Rusia en estos últimos 2 años y medio, en términos de poderío a escala global, tanto político como económico y cultural, hoy Sí, aparece no, en un es- lugar muy superior a la Rusia de 2020, sin lugar a dudas. eso es verdad. Y es más, yo creo que llegado un momento de una negociación seria, habría un acuerdo ruso-alemán para el tema de la reconstrucción del Nord Stream. Porque le interesaría a Alemania, simplemente. Claro, es decir, y el tema, pero el tema de los activos no, porque eso es dinero de los rusos. Es que no es, a ver, no es dinero de unos oligarcas o, como dicen ellos, o dinero de Putin, que lo tiene guardado en un zapato, ni nada. No, no, es que es dinero de los rusos. Son activos del Banco Central de Rusia. Es dinero de los rusos. Y eso no, Sí, es decir, eso. Y aparte que hay que lanzar un mensaje al resto del mundo. No se puede seguir permitiendo el expolio y el robo, típico de potencias occidentales colonialistas. No se puede seguir sosteniendo eso. Y tienen que devolverlo para que sepan que eso no se puede hacer, que hay que devolver y que ese dinero no es suyo. Y tendrán que devolver el principal y los intereses. Eso, vamos, yo creo que es incuestionable. Que eso lo van a tener que devolver, pero por una cuestión de derecho internacional. Si es que si no, además, lo van a ganar en tribunales internacionales. De momento que se normalice la situación. Con lo cual, eso lo van a tener que devolver. Así que nada, que vayan apuntándose, la libretita del debe, 300.000 millones más intereses. sí, 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 sí. Por aquí Javier Peña González, ¿por qué no dan like esos 900? Bueno, buena pregunta. Muchas veces nos acompaña mucha gente sin el clic en el pulgar arriba, sin el like. Sí, no por malicia, sino quizás No, por de distracción, pero no, bueno, a lo mejor no le gustamos, oye, y sí, nos pero ven nos por acompañan durante claro, ¿no? 2 horas a lo largo de toda la transmisión, Un poco así de que masoquismo, no sé, pero bueno, recuerden eso, nos ayudan contra la censura. Por acá, una última pregunta. Hola, ¿qué puede ofrecer económicamente Occidente? Inversiones, amistad, compromiso. ¿Consideran que está agotado Occidente moral, económicamente, culturalmente? a ver, primero vamos a intentar aclarar un poco qué es Occidente, porque, claro, cuando uno lee a los clásicos, ¿no? O lee incluso a Spengler en La decadencia de Occidente. Claro, Occidente es un poco Europa y su proyección en América, ¿no? Eso es lo que entendemos realmente por Occidente, en Australia, ¿no? Y algunos países así. Pero eso es un Occidente que ya no existe. El Occidente realmente existente es un producto de la americanosfera, es un producto realmente anglosajón. Eso es el Occidente realmente existente. Cuando vamos por cualquier parte del mundo y vemos un McDonald's o vemos que un cine americano, series americanas, música americana, demás, eso es el Occidente realmente existente. Ese Occidente sí que está en decadencia, en absoluta decadencia. El otro desapareció, es decir, realmente desapareció. Se le puede volver a traer, podemos recuperar el viejo Occidente o la vieja Europa grecorromana, medieval, del Sacro Imperio, del Renacimiento, de la Revolución Francesa, del socialismo. Podemos recuperar esa vieja Europa y esa proyección sobre otros países, ¿no? Pero esa ahora mismo culturalmente no tiene nada que ofrecer. Ese Occidente realmente existente no tiene nada que ofrecer. Socialmente lleva a la desintegración y lo estamos viendo en las propias sociedades europeas. Culturalmente, al vacío más absoluto, la anomia, el nihilismo lo que caracteriza al Occidente moderno, al Occidente realmente existente. Con lo cual yo creo que hay una necesidad para un renacimiento de nuevo de mirar a Oriente.
Mira Oriente no me refiero exclusivamente a la tercera Roma, a Moscú. No, mira Oriente, a las viejas filosofías orientales, a China, a India, a Persia. Es decir, volver a recuperar cierto sentido, obviar la desacralización que ha existido de todo, lo que nos da todo nuestro espíritu comunitario, el valor del arte, de la ciencia, de la razón, es decir, de todo eso que ahora mismo se ha perdido. Se domina el emocionalismo, el sentimentalismo más absurdo, el individualismo más atroz, en el cual para el occidente realmente existente solo existe el individuo puro, el yo, yo, como algunas veces comentamos, ¿no? Cada uno aquí se cree que el universo apareció hace 13.800 millones de años para que él estuviera aquí disfrutando de lo que él cree que tiene derecho, porque él tiene derecho a cumplir sus sueños. Y no se dan cuenta de que al final los humanos somos muy poca cosa si no estamos en comunidad, si no formamos comunidad. O sea, la familia, la nación, la empresa, la fábrica, el taller, el municipio. Es decir, eso es lo que la relación de unas personas con otras es lo que nos hace ser más humanos. Y este occidente moderno, realmente existente, el único que existe ahora, lo que busca realmente son individuos aislados. Ya si estuvieran en el espacio virtual con metas sería mucho mejor, ¿no? Es decir, ya totalmente aislados, no se relacionan con nadie, solo producen y consumen, sin ninguna raíz, sin un arraigo, ni cultural, ni de comunitario, ni familiar, ni de ningún tipo. Y eso es, claro, es decir, yo creo que ese occidente ya tiene muy poco que ofrecer. Y claro, no es casualidad, yo creo, que al menos desde el hemisferio norte, y bueno, el hemisferio norte y el sur, es decir, el sol aparezca por oriente y se oculte por occidente. Yo creo que simbólicamente dice mucho. Y pues Japón, el imperio del sol naciente, y China, el imperio también, el imperio medio, el imperio solar. Y en las tradiciones europeas el sol siempre ha sido, ancestralmente, ha sido pues, el dios máximo, ¿no? Es decir, de hecho, incluso la Navidad coincide con el solsticio de invierno, cuando el sol comienza de nuevo a renacer. Yo creo que ese renacimiento va a tener que venir de Oriente, por muchas razones, porque el grado de decadencia ya del Occidente, de este Occidente, yo creo que tiene muy mala solución. Lo digo sinceramente con cierto pesimismo porque es lo que veo a mi alrededor continuamente. Entonces, hace falta una catarsis y un replanteamiento, un renacimiento. Pues como lo hubo cuando se llegó al final de la Edad Media y como lo ha habido en otra época de la historia. ¿No? Hace falta un renacimiento donde por una parte sea un retorno a las raíces y por otra parte sea un impulso de la ciencia y de la razón hacia adelante. ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí. yo creo que es lo más que puedo decir, porque lamentablemente lo de la decadencia de Occidente de Spengler, pues quizás con otras coordenadas o con otras variables, pues hemos llegado a ello. Es decir, y si uno mira incluso hasta los propios Estados Unidos, la parte más degenerada de ese Occidente también está en el oeste, en California. donde, donde sale toda ese wokismo y toda esa ideología que ha logrado corromper incluso a la izquierda política, absolutamente corrompida por esa ideología, ¿no? Que viene de la parte más occidental del Occidente. Occidente es donde se oculta el sol. Sí, sí. Realizaría un agregado, Juan Antonio, en consonancia con tus palabras, tanto en China como en Rusia y en Irán o en Oriente en su conjunto, el norte no aparece exclusivamente ligado al dios dinero, sino que No, establecen no, objetivos claro. ligados a cuestiones trascendentes de la cultura, de la nación,
de la clase, si lo La querés, en el sí, sentido la del Partido comunidad. Sí, sí, Comunista sí. Chino, de la Sí, sí, comunidad, y claro. no solamente el dinero como único rector de la vida social. Y bueno, y ahí la diferencia en el resultado, ¿no? Juan Antonio, un lujazo como siempre, la charla esta tarde-noche, bueno, noche en España, tarde-noche aquí en Argentina. Muchas gracias a los demoledores por habernos acompañado y a Beatriz Pulido, nuestra moderadora de siempre. El cierre, como siempre, lo que quieras, Juan Antonio, a tu disposición. Bueno, no, el cierre, yo creo que en algún programa anterior hemos acabado con un cierre en el sentido de que venían 2 meses muy peligrosos hasta que Trump tomara posesión de su mandato. Y era muy peligroso porque, claro, es un interregno donde pueden pasar muchas cosas. Bueno, el peligro ha subido de nivel, es decir, la temperatura ha subido y el peligro es todavía mayor. Alerto una vez más, es decir, yo creo que todos tenemos que hacer algo para evitar que esto acabe muy mal, que esto acabe muy mal. Y yo creo que decir, todo lo que se puede hacer, y desde lo más sencillo, no hay que pensar en asaltar los palacios de invierno, a lo mejor no hace falta, pero sí el intentar hablar, reenviar este tipo de programas, hablar con compañeros, familiares, amigos, es decir, alertar de que no nos arrastren a la guerra, de que no nos arrastren a la guerra. Que ya la situación es suficientemente mala a nivel global y a nivel de nuestros propios países como para encima permitir que una pandilla de sabandijas soberbecidos de su poder, con un ejército de gorilones y una pandilla de caniches que les sirven, nos lleven a la guerra. Eso es lo que ahora mismo debemos de evitar por todos los medios, ¿no? Y bueno, pues esperar estos 2 meses. Hay una Navidad por medio, pues habrá que nos sirva también un poco para repensar y pensar un poco efectivamente en lo que significa todo esto y el futuro y que cuando estemos ahí en esa Navidad pensemos que el año que viene también queremos Navidad. A ver si lo vamos a fastidiar, ¿no? Completamente de acuerdo. Demoledores y demoledoras, hasta el día de mañana. Chau, chau. Hasta pronto.